Estimados amigos, qué gusto tener la oportunidad una vez más de generar el diálogo, y es un compromiso. Yo de verdad me siento muy satisfecho cada vez que tengo la participación de un invitado que a través de la experiencia, el conocimiento y las investigaciones que pudo haber hecho, pues nos comentan y nos ayudan a entender nuestra realidad. Este es el caso. Por eso es que quiero darle la más cordial bienvenida a Alfredo Mancilla. Es el investigador, economista, ha logrado tener la oportunidad de conocer muchísimo, ha escrito también mucho, que es algo que valoramos. Bueno, en fin, gran oportunidad, usted lo conoce además, por eso es que quiero darle la más cordial bienvenida a Alfredo Mancilla, está con nosotros. Bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación que te hemos hecho. Gracias, Cristian, muy buenas noches, estimados televidentes. Importante, lo decías, contribuir mediante la acción comunicativa a la población para que entienda algunos fenómenos que son importantes en esa dinámica de que a través del medio de comunicación puedan planificar, puedan generar otro tipo de interacciones beneficiosas en pro del desarrollo familiar. Muy bien, yo quisiera comentarte algo, el tema que queremos plantearle ahora, un poco refiriéndonos a quienes nos están siguiendo, es planificar, ¿no? Una palabra fundamental, esencial, pero que a veces no tomamos plena conciencia de este valor, pero además presupuestar también. Te decía, quisiera comentarte algo que he leído ayer en el periódico, donde se hablaba de que era muy prematuro hablar de incrementos salariales en el país, y que bueno, más adelante se verían los detalles de cómo es que la macroeconomía, en términos muy grandes y generales, se podía afrontar. Muy prematuro, todavía no. Parece ser que en Bolivia lo prioritario hoy es lo político. Te lanzo el dato, me llamó la atención lo que leí ayer. ¿No es acaso más importante la planificación, prever, en un contexto nacional, te lo planteo, donde este año ciertamente va a ser más complicado que los anteriores? Creo que es importante entender que si improvisamos no vamos a generar expansión de la economía, no provocamos el bienestar de una sociedad, no estamos manejando convenientemente el concepto de economía desde la unidad familiar. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una tergiversación de lo político. El ejercicio del poder debería ser un privilegio para nuestras autoridades en esa perspectiva de que a través de la gerencia estratégica, de la planeación sistémica, mejor si es holística, nosotros podamos avanzar significativamente en provocar el bienestar de una sociedad, en disminuir los temas de contingencia y contradicción estudiados por la economía política y enmendados por la política pública y específicamente por la política económica. Somos demasiado mediáticos, estamos en las redes sociales con el sí, con el no, con los escándalos de la señora Zapata, no tenemos un aspecto fundamental de respeto a una organización, a la normativa, porque sencillamente, ¿qué se hace en cualquier parte del mundo? Vos has estado fuera, cuando hay una denuncia de algún hecho anómalo que contraviene la normativa, se hace la investigación respectiva, se generan las pruebas, se enjuicia, si corresponde se encarcela y se terminó. Cuando se está encarcelando a la gente o cuando se está enjuiciando con pruebas contundentes, se genera el hecho noticioso, pero no es tan aparatoso. Y la ley es para todos. Si se equivocó el presidente, se equivocó una persona de extracto humilde, o sea, hay una igualdad ante la ley. Al presidente, si es corrupto, lo enjuician y se lo llevan donde le corresponde. Tendrá que dimitir, cumplirá la norma, en fin. Pero ¿qué tenemos hoy en los medios, las redes sociales, particularmente hablando? Insultos, cualquiera es un hijo de puntos suspensivos, no hay un respeto a la privacidad, a la intimidad, se pueden montar fotos con el Adobe Photoshop y la gente circula desnuda, fornicando, entonces andamos mal y eso nos demuestra que no tenemos un nivel de educación apropiado para ejercitar el poder, para planificar y en la planificación entender una organización que va desde el nivel estratégico al nivel táctico y al operativo que implica la gestión de proyectos. Bien, entonces yo vuelvo un poco al principio, insisto, ¿estamos distraídos? ¿Por qué te planteo esto? Y de forma muy simple,
porque pareciera que nos estamos ocupando hoy una vez más de un elemento emergente que en la visión de muchos bolivianos no estaba probablemente hace 365 días. Hace un año probablemente no estaba en la mayoría de la visión de los bolivianos. Estaba en nuestra visión otro tipo de aspiraciones, muy vinculadas probablemente al tema económico. Hoy, insisto, nuestras principales autoridades en Bolivia, ligadas al área económica, nos han dicho que hoy hay otras cosas más importantes que planificar, que presupuestar, que ver al futuro. ¿Cómo es que surge esto? Insisto en mi pregunta, ¿acaso no es importante hablar de otros temas? Claro, estamos a 10 días del referéndum, eso también es importante, también te digo. Claro, hay algo interesante en nuestra sociedad. Había indicado que es demasiado mediática, coyunturalista. O sea, si hoy dice la gente, hagamos una fiesta, wow. Y nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de todo. Pero eso está bien, ahí viene la pregunta. Está muy mal. Hay una condicionante que podemos plantear. ¿Por qué sufrimos los bolivianos? ¿Por qué estamos inmersos en interacciones que no son nada saludables, vamos a decir, para provocar bienestar en la economía? Sencillamente porque improvisamos. No estamos acostumbrados al orden. Entonces, cuando hablo de orden, estoy hablando de metodología, de métodos, de herramientas, de técnica, para poder plantearnos objetivos medianamente aceptables, de tal manera que esos objetivos rescaten el entendimiento de las relaciones de causalidad, de la priorización en distintas áreas que son fundamentales para desarrollarnos, desde el ámbito espacial, social, económico, político, normativo, legal. Entonces, no estamos trabajando en esa dinámica. Si la gente no está educada, entonces no va a planificar, vive el día a día. Y lo mucho que puede hacer es tratar, digamos, de sopesar su nivel de ingreso con las necesidades de supervivencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo en un término así grande? Lo último se ha vuelto la economía en nuestra sociedad asociada al proceso de planificación. Me explico. Si improvisamos e históricamente hemos tenido corrupción, la primera consecuencia de ello se llama pésima gestión y o administración de los asuntos de Estado. ¿Qué provoca todo ello? Provoca la indefinición de un modelo de nutrición, salud, educación para la producción que aproveche la diversidad de culturas y diversidad de pisos ecológicos. Ahí están de entre medio los conceptos de autonomías en distintos niveles, etc. El no haber trabajado ese modelo provoca la pobreza. La pobreza, a su vez, genera inseguridad humana, prostitución, delincuencia, tráfico de órganos, ¿no es cierto? Todo lo que se llama el lumpen para una sociedad en interacciones. Por otro lado, tenemos la degradación del medio ambiente. Tenemos la migración y deterioro de la familia, la economía informal, la economía sumergida, la dependencia foránea. Conclusión de todo esto, tenemos sufrimiento y postergación generacional, que se sumen un círculo vicioso. Entonces, si la gente no está educada, no planifica. Si la gente no accede a fuentes de trabajo y no tiene un ingreso medianamente decente, es difícil que se eduque, que se nutra. Entonces, ¿quiénes están fallando? Los políticos. No están tomando las decisiones inteligentes. Una persona puede quedarse eternamente en el poder, entre comillas, siempre y cuando sea un gestor, sea un líder que provoque expansión de la economía y por ende genere fuentes de trabajo estables, no subempleo. Porque cuando hablo de una fuente de trabajo estable, hablo de empleo digno, hablo de un empleo que está en función de la formación del sujeto, que está en función, digamos, esa formación de estudios de mercado, de la expansión de la economía, entonces que tenga estabilidad laboral, que tenga seguridad social, que tenga seguridad previsional. O sea, eso es manejar la economía en forma planificada, que la economía en su modelo no sea dogmática. ¿Qué significa todo esto? Que no me vaya al extremo de ser socialista o al extremo de ser capitalista,
porque hoy se habla de la responsabilidad social empresarial también. Claro. Entonces el sector privado genera excedentes, pero cumple con el aspecto social, cumple con las reglas de juego. Entonces nos hemos trabado hasta en los conceptos de lo que es un modelo mixto para manejar la economía y los procesos de desarrollo. Me parece más que interesante lo que tú planteas de manera muy ordenada y esquemática. Y la pregunta que te voy a hacer es casi obvia, pero me va a permitir hacer la siguiente. Es una visión crítica, muy crítica a nuestra realidad, ¿sí? Correcto. Aplica, porque en algún momento esta posibilidad de ver esto de manera esquemática y ordenada te puede hacer pensar que estamos hablando en términos muy generales, pero no es así, estamos hablando de nuestra realidad. Exactamente. Bien. ¿Cómo es entonces? Ayer he tenido yo un entrevistado aquí, ¿no?, que es además presidente de la brigada parlamentaria, a quien, bueno, creo que los argumentos no le faltan, y uno de ellos es claramente la bandera de los logros económicos de este gobierno. No es reciente, no es porque lo haya dicho él ayer. Desde mucho tiempo atrás se ha identificado, yo creo que íbamos a coincidir, este gobierno siempre trata de decirnos y contarnos esos logros que en el pasado no habían. Es otro panorama, distinto al que tú ves. ¿Cómo es que podemos tener dos situaciones como estas coexistiendo, por ejemplo? Es interesante. La economía es estrategia, táctica y operación. Es contingencia y es contradicción. Unos se benefician con la política pública, con la política económica, y otros no se benefician en la misma magnitud o se desbenefician. ¿Estamos hablando de desigualdad o no? Claro, siempre ha habido desigualdad en Bolivia. Tenemos, en la época que argumenta nuestro gobierno del modelo neoliberal, hasta aproximadamente el 2005, hablamos de un índice de Gini de 0,59, 59%. Para entender el índice de Gini, significa cómo redistribuimos los ingresos en la economía. Les doy un estándar. Para países europeos, aproximadamente es del 30%, la inequidad en la redistribución de los ingresos. Y estamos hablando del 2005 en Bolivia de prácticamente 59%. Si no hay buena redistribución del ingreso, significa que no hay buena praxis de la política pública, la política social y la política económica. Entonces, no se está planificando como corresponde, no se está dando cumplimiento a los objetivos de política económica, que significa, el primero, generar expansión de la economía. El segundo, mayores fuentes de trabajo a consecuencia de ese primer objetivo. Generar equidad social. Entonces, significa que hay que ir dando asignación de recursos a aquellos sectores que han sido más castigados por la política pública a fin de minimizar, ¿no es cierto?, paulatinamente los temas de pobreza. Pero, insisto, y un poco estoy tratando de rescatar los argumentos que he escuchado antes, pero en otra dirección. ¿Cómo es que hoy Bolivia, a través del discurso oficialista, se tiene que presentar ante los bolivianos y la comunidad internacional como el país que más ha crecido en Sudamérica? Rescato lo que tú dijiste hace 2 minutos, si no planificamos correctamente. ¿Cómo es que Bolivia, se dice, seguirá creciendo pese a una crisis tremenda internacional y probablemente sigue en los primeros peldaños? 2 elementos importantes. Primero, crecemos en función de la elevación de precios de los commodities en términos coyunturales, analizando los ciclos económicos. Que eso ahorita es un problema. Claro, porque han caído los precios están cayendo. De los commodities. Porque ha habido una contracción de la economía mundial, ha disminuido la demanda de la China, de la India, de los países emergentes. Correcto. Y aquí viene lo interesante. El 2006, aproximadamente, y rescato la cifra del gobierno, hablábamos de 500 a 600 millones de dólares de inversión pública. Hasta el año pasado hablábamos de un promedio de 6.000 millones de dólares. ¿Correcto? Entonces, ha habido más ingresos, han habido más obras, pero no necesariamente el que existan obras significa que hemos hecho una planeación del sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto.
pueden haber más caseteras, que me parece importante para buscar a futuro economías de escala, no lo dudamos, pueden haber más escuelas, pero también requerimos más ítems, necesitamos pagar mejor a los profesores para que en el modelo educativo realmente exista exclusividad, no que el profesor sea reticente a un proceso pedagógico didáctico porque no le alcanza el sueldo y tiene que dedicarse al taxi, al comercio y deja de lado la inversión en libros, en propuestas, si quieren, metodológica que pueda garantizar que el recurso humano sea de primer nivel. Entonces, hay un principio del valor del dinero en el tiempo para entender todo este fenómeno, que no es excluyente a todo lo que he estudiado, porque en mi tesis doctoral he trabajado todos estos elementos que hacen al entendimiento de los ciclos económicos desde el año 1989 hasta el año 2013. Entonces, es interesante el panorama, ¿no? Sí, sí, porque en la década de los 70, si hago una comparación, hemos crecido a un ritmo del 7% en gobiernos de factos. Entonces, nosotros en promedio, desde el 89 al 2013, hemos crecido en 3,8% en PIB. Crecido, no expandido, porque en las relaciones intersectoriales no hemos logrado industrializar, no hemos logrado desarrollar otros sectores. Claro. Entonces, las cifras, la ilusión monetaria es bastante interesante. O sea, la gente tiene dinero, pero no le alcanza el dinero. En los indicadores hay una disminución, ¿no es cierto?, de la inflación, ¿no es cierto?, y del desempleo, que dan contradicción al estudio de la teoría económica a través de la curva de Phillips, por ejemplo, que Correcto. Tiene una relación inversamente proporcional. La mayoría de la gente está feliz en un momento específico porque le están subsidiando. Y el problema político de hoy es un problema de subsidio. Entonces, en ese problema de subsidio también está metida la economía sumergida. Y la pregunta del millón es, ¿qué hacemos si no planificamos? Vivimos en los ciclos coyunturalmente. Y doy otro indicador. De ese 3,8% que decía de promedio que ha crecido el PIB, la elasticidad de Okun, ¿qué significa esto? Que por 1% de incremento del PIB se disminuye la pobreza, o sea, para entender ese indicador de Gini, de inequidad, ¿no es cierto?, que según aseveraciones de don Álvaro García Linera es del 40%. Y eso también demuestra que hay más inclusión de población, ¿no es cierto?, en la clase media. Sí hay más de 2 millones de habitantes. O sea, de acuerdo, podemos aceptar el indicador, pero hay que ver si es sesgado, si es insesgado, si cumple las condiciones de la distribución normal, como pasa con el IPC. Tenemos una inflación en alimentos altísima, pero que es sopesada, ¿no es cierto?, por la dispersión de otros satisfactores y bajamos la inflación. Bien. Entonces, esta parte, digamos, hay que entenderla en función de la misma matemática y física. Y decía, el indicador de Okun, ¿no es cierto?, en la elasticidad, por 1% de incremento del PIB, la pobreza se ha disminuido en 0,0476%, prácticamente en nada. Tenemos un efecto que se llama de ilusión monetaria. Caseteras, una maravilla, pero también no son de la calidad adecuada. Conceptos que son contradictorios. Y le digo esto, Cristian, ¿por qué contradictorios? Porque no se cumple con las condiciones de la distribución normal. También hay un sesgo en el discurso. El ministro de Economía, colega mío, amigo, que compara la economía boliviana en crecimiento con la economía chilena, con la economía brasilera, con otras economías. Y cuando se comparan economías que no estén homogeneizadas. Y se olvida de indicar, por ejemplo, que la economía chilena es la número 1 en índice de competitividad. Está por encima de Colombia, de México, por encima del Perú, que es un país que está en bonanza económica, ¿no es cierto?, y en proceso industrial. Entonces, los indicadores se los puede colocar en la palestra, pero otra cosa es la realidad concreta. El poder adquisitivo de 100 bolivianos es ínfimo hoy, si comparamos años atrás, ¿no es cierto? Principio del valor del dinero en el tiempo.
Entonces, respeto al presidente de la brigada parlamentaria, pero él no es economista. Sin duda, Él es un abogado. es que me parece interesante los interesante criterios, ¿no? que ve la economía política desde un ángulo. Y los que utilizamos las ciencias exactas y los que hacemos los modelos cual y cuantitativos con análisis multivariado, que aplicamos la física, la teoría de onda, tenemos más certeza para saber qué está pasando. Bien, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Quería hablar de 2 temas más, pero tú sabes, en televisión es realmente dramático este tema del tiempo. Seguramente más adelante tendremos la oportunidad de hablar sobre temas que me parecen importantes y sin duda se va a poder contribuir también. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Ha sido un gusto tener esta oportunidad en esta jornada. Sin duda importante llegar a la población cochabambina y hacer reflexión para entender que el disentimiento provoca complementos y tiene que provocar el desarrollo de nuestro país en franca armonía.